Es 22 de abril del año 2026. Una vez más con ustedes, el obispo Alejandro Guevara, de la Comunión Anglicana de Emanuel, dispuesto a compartir con ustedes este devocional, como todos los días lo hacemos, a la misma hora. Iniciamos entonces este devocional diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre. Hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Como siempre digamos, hermanos, la oración comunitaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de nuestro devocional de hoy es un tema bien interesante. Muchas personas lo consultan y preguntan acerca de esto permanentemente. El tema entonces es fortaleza y dominio propio. ¿Qué relación hay entre la fortaleza y el dominio propio? Y vamos a enfocarnos en este tema desde una perspectiva bien particular, los sentimientos y las acciones. Para podernos adentrar en estas consideraciones, entonces partimos de dos textos bíblicos. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Es así, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu, que el que toma la ciudad. Es importante para nosotros entender el contexto en que el libro de Proverbios fue escrito. Se trata de una nación donde las conquistas por el territorio eran permanentes. Entonces toma de allí el símil, el salmista, el escritor de Proverbios, y escribe que es mucho mejor el que es lento para la ira que el poderoso y aquel que domina la toma de una ciudad. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, los dos textos nos están diciendo acerca de tener dominio propio, de tener la capacidad de airarnos, pero no pecar, como lo describe el Nuevo Testamento. El fruto del Espíritu, entonces, según Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí lo está incluyendo. Y contra tales cosas no hay ley. Hemos venido hablando en todos estos días acerca de la ley y de la gracia. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Volvemos a lo mismo. La vida cristiana está centrada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a introducirnos a este tema rápidamente
Y permítanme utilizar mi teleprompter para ahorrar tiempo. Dice, hay una frase con la que quiero iniciar esta consideración con ustedes y es la siguiente. Ser fuerte no es esconder los sentimientos. Ser fuerte es no dejarse llevar por los sentimientos. Nuevamente lo repito, ser fuerte no es esconder los sentimientos. Ser fuerte es no dejarse llevar por ellos. Vivimos en una época en que las emociones ocupan un lugar central en el quehacer, en la actividad, en la forma de relacionarnos los hombres. El mundo de hoy nos dice, expréselo todo, diga lo que siente, no te guardes nada de lo que hay dentro de ti, sigue a tu corazón. Eh, Esto es básicamente la orientación que muchos de los psicólogos nos están dando permanentemente. Expréselo, saque lo que hay dentro de usted, diga lo que siente, no se guarde nada, siga su corazón. Y aunque expresar lo que sentimos es importante, la Biblia nos advierte de algo aún mucho más importante que esto, y es que no todo lo que sentimos debe gobernar nuestras emociones. Los mayores errores de nuestra vida no ocurrieron por falta de fe, sino por exceso de emociones sin dirección espiritual. Escuchemos esto. Los mayores errores en nuestra vida no ocurrieron porque no teníamos fe, sino porque nos dejamos llevar por las emociones. Había un exceso de emociones sin dirección o sin control espiritual, esto es, sin dominio propio, que nos hicieron decir palabras en momentos de enojo, que nos hicieron tomar decisiones en medio de emociones fuertes como el miedo. Y simplemente la consecuencia fue relaciones dañadas por impulsos no sometidos a Dios. Cuando nosotros actuamos intempestivamente, sin medir lo que vamos a decir, sin medir las consecuencias, sin una conciencia clara de que le estamos hablando a alguien que amamos, a quien le debemos amor, porque Dios nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Se nos olvida que debemos tratar al prójimo como queremos ser tratados. A ninguno de nosotros nos gusta ser objeto de la ira desenfrenada o de las emociones desenfrenadas y expresadas por palabras ofensivas de alguien hacia nosotros. Por eso, acerquémonos hoy a esta consideración de la verdadera fortaleza. No aquella fortaleza que aparenta dureza. Hay personas que dicen, yo tengo un carácter fuerte, se dejan dominar por una emoción igualmente fuerte llamada el orgullo y esconden lo que sienten. No se trata de ser fuertes en ese sentido. Se trata más bien de demostrar dominio propio. Es decir, siento lo que siento, pero eso que siento no me domina. Yo estoy a cargo de mis palabras, de mis acciones y de mis decisiones. Acerquémonos entonces a esta consideración desde 4 perspectivas. Iniciamos entonces aclarando que Dios a través de su palabra no nos niega o no nos impide expresar nuestras emociones. Algunas personas dicen que la Biblia está en contra de la psicología. No, estamos de acuerdo con ellos en el sentido de que hay que expresar lo que sentimos. Pero la diferencia, como les dije ahora, es tener dominio propio, tener ese don del espíritu que nos hace fuertes frente a las emociones. El Espíritu de Dios que habita en mi corazón es más fuerte que lo que yo siento. Es tan fuerte que tiene el dominio completo de mis pensamientos, de mis palabras y de mis decisiones. La razón del Espíritu no es la razón humana. La razón del Espíritu solamente tiene una definición propia
y es la voluntad de Dios. Dios no nos pide que neguemos lo que sentimos. La Biblia habla de esto en diferentes momentos. Nos habla de Jesús cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. Era una emoción muy humana Jesús llorar frente a la realidad de la muerte de su gran amigo y también conmovido por el impacto que esto causó en su familia. El rey David escribió los salmos, algunos de ellos con mucha angustia, con temor y con tristeza. Verbo y gracia, leer el Salmo 51 es leer una expresión profunda de un sentimiento de arrepentimiento, de tristeza que tenía el rey. Pablo confesó que escribió cartas a las diferentes iglesias con muchas lágrimas y aflicción de corazón, así lo dice en algunos de sus escritos. Todos estos textos bíblicos nos están hablando de el hecho de que somos seres humanos y que por el hecho de tener una relación con Dios no nos impide a nosotros expresar nuestras emociones. A partir de esto consideramos una verdad esencial. Sentir lo que sentimos no es pecado. Tener emociones no es falta de fe. Algunas personas en una consideración extrema de la fe dicen, usted frente a este problema no puede sentir miedo, tiene que confesar que Dios va a tomar el control y que Dios va a hacer lo que, lo que nosotros consideramos que debería de ser. Y no, no es así. Acabamos de ver textos bíblicos como el de Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, y vayamos un poco más allá y situémonos en la escena donde Jesús está orando al Padre la noche del jueves antes de ser prendido para su crucifixión. Él estaba reclinado sobre una piedra y estaba diciéndole a Dios con lágrimas en sus ojos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, esta experiencia. Sin embargo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. El problema no es sentir tristeza, no es sentir enojo, ni tampoco sentir miedo. El problema es permitir que esas emociones tomen el control del corazón y de nuestras acciones. Ese sí es el problema. El problema no es ser seres humanos. Dios sabe que está tratando con seres humanos. El problema es permitir que esas emociones tomen el control de nuestro corazón, de nuestras acciones y por ende de las cosas que decimos, y las consecuencias que eso trae son funestas. En los Proverbios, el mismo escritor de los Salmos nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hay un paralelo entre ser sabio y ser necio, y define cada conducta, cada adjetivo de estos, el hecho de no dar rienda suelta a nuestra ira. Eso es necedad. Y el sabio entonces es aquel que la sosiega, que sabe aplacarla. Tenemos que aprender a desarrollar un diálogo interno en momentos de emociones fuertes. Cuando tú sientas que tienes ira, cuando tú sientas que tienes una emoción de enojo, de rabia, cualquier tipo de emoción, trata de hacer un alto en el camino en ese instante, apártate un momento, respira profundo y empieza a dialogar contigo mismo. ¿Por qué sientes eso? ¿Qué sentido tiene sentir eso? Eso es sosegar nuestras emociones, ser sabio, aprender a interpelarnos a nosotros mismos, afectar la conciencia espiritual. Cuando nosotros no abrimos ese diálogo interno, entonces nosotros estamos dándole rienda suelta y carta abierta a la razón natural que nos dice,
Es justo que usted esté enojado, es justo que usted grite, es justo que usted tome la justicia por su mano. Cuando nosotros abrimos un diálogo interno y permitimos que la conciencia del espíritu nos interpele, entonces sublimamos esas emociones y las llevamos al control del espíritu. Porque una cosa es lo que dicta la razón humana y otra cosa es lo que dicta la razón del espíritu, la voluntad de Dios. El necio no es el que se enoja, el necio es el que se deja llevar por el enojo. Las emociones son como luces en el tablero de un automóvil. Indican algo, pero no están diseñadas para manejar el vehículo. Escuche esto que le estoy diciendo. Las emociones son como luces en el tablero de un automóvil. Ellas se prenden cuando usted tiene poco aceite, se prende cuando le falta gasolina. La luz le dice si está virando a la derecha o a la izquierda en las direccionales. Hay luces que le dan alarmas y son señales en el camino. Ellas indican que algo está ocurriendo, pero no están diseñadas para conducir el vehículo. El vehículo lo conduce usted. El vehículo está diseñado para que obedezca sus órdenes. Los cambios de la marcha, la velocidad a través de la aceleración y cuándo detenerse cuando oprime el freno. La verdadera fortaleza bíblica es el dominio propio. Esta es la segunda consideración. La primera, entonces, es que Dios no está en contra de que expresemos nuestras emociones. La segunda consideración, entonces, es afirmar que la verdadera fortaleza se trata de tener dominio propio. Aquí es donde la Biblia redefine completamente lo que significa ser fuerte. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda para airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ya les decía hace un momento que las guerras eran parte de del diario vivir, de la cotidianidad, digamos, de la forma en que se envolvían y se desenvolvían aquellas naciones, aquellos pueblos de aquella época. Así que tenía mucho valor aquel guerrero que era capaz de dirigir un ejército y tomar una ciudad. Eso era un gran triunfo. Pero la Biblia dice que mejor valor, que debe ser más apreciado, aquel que tarda en airarse. Esa fortaleza del guerrero para tomar una ciudad no se compara, según la Biblia, con la fortaleza necesaria para dominar una emoción. Para Dios es más fuerte el que controla su espíritu que el que conquista territorios, el que guarda su lengua que el que levanta la voz. Para Él es más fuerte el que domina su corazón que el que gana una discusión. Cuando tú estás hablando con alguien y cuando hay discrepancia, cuando hay ánimos exaltados, pregúntate a ti mismo, ¿a quién quieres mostrarle tu fortaleza? ¿Dónde está tu fuerza? Haciendo que esta persona perciba que tú eres más fuerte porque gritas más duro, porque te expresas corporalmente de una manera más agresiva, obedeciendo a ese sentimiento de rabia, o quieres mostrar fortaleza a Dios. Tu vida pertenece a Dios. Tus acciones, tus palabras y tus pensamientos honran o deshonran a Dios. En un momento de ira, en un momento de acaloramiento, hemos tomado, como decíamos al principio, muchas decisiones que nos hicieron daño, que dañaron fortaleza, que dañaron relaciones, que en el momento en que obramos de esta manera pensamos que éramos fuertes y el tiempo nos demostró que era nuestra mayor debilidad. La fortaleza bíblica no es dureza emocional, es gobierno interior.
Y aquí viene algo que es clave para nosotros en esta segunda consideración. Ese dominio no se logra con la fuerza de la voluntad humana. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas, dice que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Eso significa que la verdadera fortaleza no nace del yo puedo, sino de decir, Señor, me rindo. ¿Qué tan fácil ha sido para nosotros en nuestra vida hasta hoy, en medio de emociones fuertes, dejar de decir, yo puedo hacerlo? O más bien decirle a Dios, me rindo, Señor. Me rindo porque sé que lo que está dictaminando mi corazón no es lo que tú quieres. Me rindo porque tomé un momento para respirar 3 veces y preguntarme a mí mismo, ¿por qué razón estoy así? ¿Qué gano estando así? ¿A quién quiero mostrarle fortaleza? En tercer lugar, Jesús nos enseña que sentir profundamente es posible sin desobedecer. Y el mejor ejemplo lo acabamos de decir hace unos instantes. Él sintió profundamente la realidad de la muerte, al punto de sudar como gotas de sangre. Pero en medio de ese sentimiento tan profundo, no desobedeció. Sus palabras fueron, Señor, oh Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en ese instante estaba angustiado, estaba triste profundamente hasta la muerte, abrumado emocionalmente, quizá con mucha frustración. Satanás estaba en ese instante diciéndole, tú pecaste, tú no fuiste perfecto, tú sabes que vas a ir, te vas a condenar si al menos un pecado es encontrado en ti. En 33 años de vida, no haber tenido un solo atisbo de malicia, haber vivido una vida perfecta en amor, era cuestionado en ese instante. Momentos en los que Jesús tuvo humanamente una expresión de enojo. Aquel instante en el que entra al templo y toma un lazo y empieza a expulsar y a derribar todos los puestos de los cambistas, de los venteros que habían en el templo. Y con esa rabia, con esa ira que él tenía, decir, convirtieron la casa de mi padre, que es casa de oración, en una casa de intercambio, en una casa de negocios, en un sitio vulgar. No pecó. Pero en ese instante Satanás le estaba diciendo, ahí en ese instante pecaste. Ahí en ese instante esa ira te hizo pecar, te apartaste de Dios. Todas las fuerzas de convicción del infierno estaban allí tratando de crear en él conciencia de pecado. Y él se angustiaba. Él estaba triste hasta la muerte. Estaba completamente abrumado. Pero le decía al Padre, Padre, si es posible para ti que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él confiaba en la misericordia del Padre. Él no confiaba en su propia fuerza. Él no dijo, yo puedo hacerlo. Él simplemente confiaba en el amor y en la misericordia de Dios. Él no se puso a pelear con Satanás diciéndole, yo sí fui santo, yo sí fui correcto, yo sí hice esto, yo dejé de hacer aquello. Él dejó el juicio para su Padre. Él no se atrevió a juzgarse a sí mismo. Él no se atrevió a interpelarse a sí mismo, como muchos de nosotros quizá lo hacemos. Él simplemente vivió el amor, vivió esa comunión. La confianza de él en ese instante estaba puesta en el minuto, el segundo de cada instante de su vida, que vivió el amor e íntima comunión con el Padre.
Aquí está el corazón de la fortaleza bíblica. Jesús sintió todo esto, pero obedeció por encima de lo que él sentía. La fortaleza no es ausencia de emociones, es obediencia aun cuando la emoción empuja en otra dirección. Esa es la fortaleza. Bueno, en cuarto lugar, consideramos que el peligro de dejarnos gobernar por las emociones es fatal. La Biblia también nos da claros ejemplos de esto y qué es lo que ocurre cuando las emociones nos gobiernan. Todos sabemos que Caín mató a Abel y una atenta lectura a esta narración del libro del Génesis nos dice que Dios le advirtió, le dio una oportunidad, pero Caín permitió que la ira tomara el control y el resultado fue la destrucción de la vida de su propio hermano. Pedro amaba a Jesús, pero cuando el miedo lo dominó, negó al maestro 3 veces. Llevado de emociones, le dijo a Dios: nunca te voy a negar, nunca me voy a apartar de ti. ¿Cuántas veces nosotros en medio de emociones le hemos dicho a Dios y a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, cosas que literalmente no hemos podido cumplir? Porque fueron palabras nuestras en medio de emociones, porque no tuvimos dominio propio. Esto nos enseña algo muy serio. Una buena intención no justifica una emoción fuera de control. Pedro tenía la mejor intención de agradar al Señor, de honrar la amistad, el respeto y el amor que tenía por el Maestro. Sin embargo, esa buena intención no justifica una emoción fuera de control. Cuando un padre castiga a un hijo y se excede, la buena intención puede decir en la mente racional: yo solo quería disciplinar a mi hijo, pero eso no justifica una emoción de ira fuera de control. Dios nunca va a justificar nuestras emociones fuera de control. Y por eso una de las cosas más graves que nosotros hayamos podido hacer en nuestra vida, aparte de tomar decisiones y decir cosas que afectaron nuestra vida y la de los demás, y que incluso cambiaron el rumbo de nuestra existencia, una de las cosas más graves es haberle dicho a Dios, al Dios que es santo, 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 al Dios que su esencia misma es la verdad y la justicia, cosas que no debimos decirle porque no podíamos cumplirlas. Y nos comprometimos con él. Nuestras palabras están atestiguando en nuestra contra, porque vamos a dar juicio de cada palabra que ha salido de nuestros labios. Aún podemos remediarlo. Aún le podemos decir a Dios: por favor, perdóname, porque obré irracionalmente. No tomes en cuenta mis palabras. Borra eso del libro de la vida. Borra eso, por favor, Señor, junto con tu perdón y tu comprensión a mi naturaleza humana. Ten misericordia de mí, Señor, y envía tu espíritu para que nunca más lo vuelva a hacer en tu presencia. Y yo le aseguro, hermano, que si usted nunca más lo vuelve a hacer en la presencia de Dios, tampoco lo hará en la presencia de alguien. Siempre tendrá dominio propio. El problema es que no ponemos a Dios en la primera consideración de nuestra vida. Primero estamos nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, que Dios en nosotros. Todas estas cosas nos interpelan y de una manera muy profunda. Decimos palabras que hieren, tomamos decisiones que lamentamos y nos alejamos del propósito de Dios. Obviamente, todas estas cosas no solamente nos alejan del propósito de Dios, sino que son la evidencia de que no tenemos una relación fortalecida con Dios. Dios no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad seguimos siendo nosotros. Cada vez que usted se sorprenda justificando su ira, justificando su enojo, su rabia, créame esto que le estoy diciendo en este instante, su relación con Dios está muy debilitada, está en crisis,
porque Dios no es lo primero que hay en sus consideraciones, no es su prioridad. En quinto lugar, entonces hablemos de la solución a todo esto, cómo vivir en el día a día esta fortaleza, cómo hacer para obtener esa fortaleza. Consideremos tres aspectos. Aquí el primero es plantearnos una pregunta práctica. ¿Cómo vivir esta realidad de la fortaleza del Espíritu Santo, del dominio propio día a día? Y iniciamos entonces por afirmar que reconocer lo que sentimos delante de Dios es importante. Cuando usted tiene ira, enojo, cuando usted tiene rabia, cuando usted tiene frustración, la primera persona a la que usted debe decir esto no es a la persona con quien está usted interactuando en ese instante, es a Dios. Y lo puede hacer en milisegundos. Si usted tiene un teléfono rojo directo conectado al cielo, usted no necesita decirle a la persona con la que está discutiendo, espéreme, voy a ir a doblar rodillas, enseguida vengo y seguimos discutiendo. No, usted en ese instante puede dejarse tomar por el Espíritu. Usted en ese instante puede mirar a Dios en la persona con la que usted está hablando y permitir decirle a Dios, reconozco que estoy próximo, estoy a un milímetro de distancia de cruzar la línea. Salmo 62:8 nos dice, derramad delante de él vuestro corazón. También es importante no esconder nuestras emociones a Dios. Dios no se escandaliza por tu tristeza, ni se ofende por tu llanto. Sentir rencor, sentir odio, es algo que debemos decirle a Dios. Es algo que debemos confesar a Dios, porque hasta ahí es una emoción que nos está carcomiendo el alma. El problema no es sentir la emoción. El problema es dejarla expresar por nuestros labios, exteriorizarla, no someterla al control del Espíritu Santo. Y eso solamente lo podemos conseguir en oración delante de Dios. Yo te invito, hermano, a que en este momento tú hagas una lista muy corta. Sería muy larga la lista, pero hagamos una lista corta, 3, 4 emociones máximo, que son las que mayormente predominan tu carácter, tu conducta. Ese carácter intempestivo, ese rencor, ese odio que tú has dejado expresar anteriormente, que no ha salido de tu experiencia espiritual. Confiésalo hoy delante de Dios. Pídele a Dios fortaleza y trabaja en eso. Que ese sea el eje de tu conversación diaria con Dios. Que todo el tiempo tú estés durante el día consciente que en la mañana o en la noche antes de acostarte trataste el tema con Dios. Y que en este momento, frente a tu compañero de trabajo, a tu esposa o no sé quién, tienes la oportunidad de poner en práctica lo que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón y dejar de ser tú. Esa fortaleza comienza siendo honestos espiritualmente. Y esto sí que es importante en nuestra relación con Dios. No ocultemos a Dios lo que somos. Ayer decíamos que somos expertos en justificar nuestra conducta, nuestro pecado. No lo ocultemos porque no tiene sentido. Dios conoce nuestro corazón. Abrámonos delante de Dios tal como somos. Digámosle, Señor, tengo muchos defectos. Mi vida ha sido o fue una vida sin control y necesito aprender a vivir bajo el control de tu espíritu. De todos esos grandes defectos, quiero en este momento rescatar estos 4 y quiero trabajarlos contigo el tiempo que sea necesario. Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. No tengo afán, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo progresivamente. Quiero ser libre. Cada día quiero tratar contigo mi progreso o mis debilidades en ese sentido. En segundo lugar, cómo vivir, cómo crear esa fortaleza en nosotros diariamente. Es
sometiendo lo que sentimos a la verdad de Dios, a la enseñanza de Dios. Siento tanto odio que quiero matarlo. Pues pregúntate si eso estaría bien con Dios. Siento tanta pasión y siento tanta admiración por esa persona que quiero hacer la mía. Pues pregúntate si eso está en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios diciendo, nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por bueno que sea. ¿Quieres hacer una obra de caridad con una persona que está pidiendo algo en la calle a tu paso? Pues pregúntate si ese pensamiento de bondad está en ese instante siendo parte de tu obediencia a la dirección de Cristo. Porque también Satanás nos puede a nosotros engañar y tener un falso sentido de la caridad. Y entonces nos metemos nosotros a ser doctor a corazón en la vida de personas que están necesitando una verdadera orientación espiritual y terminamos involucrados emocionalmente con estas personas y en prácticas pecaminosas que no convienen. Y eso va para los líderes de la iglesia. ¿Quieres hacer una obra de caridad? Pregúntate si está en la obediencia a Cristo, si está en ese instante de tu vida en la voluntad de Dios. Porque Dios también tiene control de aquella persona que está necesitando ayuda. Quizá la ayuda que tu corazón te esté diciendo que debes darle a esa persona no esté en el tiempo del Señor. Tienes que tratar de ser instrumento de Dios en todos tus actos, hermano o hermana que me escuchas, ser instrumento de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. No toda buena intención justifica una emoción sin control del Espíritu. Grabémonos eso. No todo lo que sentimos es verdad para Dios. Engañoso es el corazón del hombre, nos dice la Biblia. A veces Satanás nos presenta emociones tan nobles desde la perspectiva humana, tan justificadas desde la razón humana, pero no son verdad porque en nosotros, porque no son puestas por el Espíritu Santo. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿De dónde vienen tus emociones? ¿De dónde vienen tus sentimientos? ¿Quién los inspira? Solamente deben tener una fuente. Esa fuente es el Espíritu Santo, aquel vicario que Cristo Jesús, con la voluntad del Padre, dejaron en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el único que puede influir tu vida. No hay otro motivo. Esa es la fuente de tus sentimientos, de tus emociones, de tus acciones, de tus pensamientos. Cuando no tenemos esa conexión permanente, cuando iniciamos un día con una oración fatua, cuando iniciamos un día simplemente basados en nuestro propio criterio. Dios mío, te quiero mucho, chao, 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 que me voy a trabajar. Cuando esa liberalidad o esa liviandad de nuestro trato con Dios nos hace creer que está bien lo que hicimos, que ya Dios con eso tiene el control de mi vida, que ya Dios con eso tomó posesión para esa jornada de mis sentimientos y de mis emociones. ¿Qué le pasó? Es posible que nosotros estemos en un error. Preguntémonos entonces lo siguiente, y esto es fundamental cada día. ¿Esto que estoy haciendo realmente honra a Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de su voluntad? Yo no sé hoy qué estés dispuesto a hacer. Yo no sé hoy qué cosas quieras hacer en tu vida. Yo no sé hoy qué pendientes tengas a hacer en tu trabajo. Yo no sé hoy qué cosas tengas planeado en tu agenda. Debes preguntarte esto, sin importar la naturaleza de lo que tengas agendado o programado. ¿Esto realmente honra a Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de su voluntad? No importa lo que sea.
Y en tercer lugar, la cotidianidad nos da la oportunidad de amasar esa fortaleza y ese dominio propio, siendo cada actitud, cada accionar nuestro producido y guiado por el Espíritu Santo, como ya lo acabo de decir, y no por los impulsos de nuestras emociones. De nuevo, el apóstol Pablo a los Gálatas les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No justifica, perdón, que las emociones desaparezcan. Significan que ya no gobiernan. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Implícitamente comprendemos que los deseos de la carne siempre van a estar allí, porque somos carne, hasta tanto abandonemos este cuerpo. Vamos a ser carne, vamos a tener inclinaciones de la carne y vamos a tener deseos de la carne. Pero lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo es que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. En conclusión, quiero cerrar esta meditación sencilla con ustedes, con una afirmación. Ser fuerte no es apagar el corazón, es rendirlo completamente a Dios. Esa es la fortaleza. Dios no quiere cristianos fríos ni insensibles. Tenemos que tener sensibilidad, sentimiento, sentir. Y las emociones nos hacen sentir, nos hacen vibrar. Dios quiere creyentes con corazones sensibles, pero vidas gobernadas por su Espíritu. Es importante armonizar nuestras emociones, encauzar nuestras emociones. Si tú y yo aprendemos a encauzar, a gobernar nuestras emociones, hemos empezado a trasegar el camino de la santidad. Porque si no aprendemos a gobernar nuestras emociones, nunca vamos a aprender obediencia real a Dios. Nunca vamos a ser su imagen y su semejanza. Nunca vamos a tener el control de su espíritu. Dios nunca va a poder ser el rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Oremos. Padre, hoy reconocemos que sentimos, pero también confesamos que te necesitamos para vivir. No queremos ser esclavos de nuestras emociones. Queremos ser guiados por tu espíritu. Gobierna nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras decisiones. Por favor, hazlo en este día, Señor. Oramos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. En nombre de la Comunión Anglicana, Emanuel, este servidor, obispo Alejandro Guevara, les da a ustedes la más cordial bienvenida, quienes nos están mirando a través de Telegram. Por favor, compartan estos devocionales. Esta aplicación no permite guardar este video, pero sepan que todos los días a las 7 de la mañana estamos compartiendo un devocional con ustedes. Por favor, compártanlo. Ayúdennos a difundirlo. Intentamos que estos devocionales sean solamente de 20 minutos, 30 minutos, pero bueno, la misión de la iglesia no es informar. Un mensaje muy corto como un noticiero da un fuerte cúmulo de información en 5, en 10 minutos. Y por eso un noticiero puede durar 30 minutos y abarca una cantidad de temas. Pues la diferencia entre la iglesia y la actividad de los periodistas o de los comunicadores es que nosotros no estamos para informar, nosotros estamos para formar, y formar requiere tiempo. Les pido excusas a quienes creen que estos devocionales son demasiado largos. Pueden encontrar la grabación de este devocional en mi cuenta de YouTube, Alejandro Guevara, Obispo Alejandro 1212. Así me encuentran en YouTube. También me pueden encontrar esto si me escriben a mis contactos de WhatsApp
315 más 57 Colombia, 315-040-0589. Allí pueden encontrarme, me pueden escribir y con mucho gusto diariamente les estoy enviando la edición de este video formalmente para que ustedes lo guarden y lo puedan compartir con sus hermanos, familiares o amigos. El Señor les bendiga, les espero mañana a 7 de la mañana en un nuevo devocional. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy les acompañe. Bendiciones, feliz día para todos. Muchas gracias.